delegaciones de país que no habían podido participar en la sesión pasada, y entonces ahora tenemos tiempo para que ellas participen, pero como me porté bien y conseguí todo el tiempo, también la importancia de si hay algún comentario o alguna pregunta puntual que se quiera realizar, corta, en 1 minuto o en 2, podemos tomar una ronda de 2 o 3 preguntas y a quien corresponda o quien quiera tomarla, que efectivamente lo haga en no más de 15 minutos. En total. Abierto está. ¿Dónde? Allí le acercan el micrófono. Si se pueden acercar a alguno de los micrófonos, muchas gracias. Adelante. 1 minuto cortito. Graças. Delegação de Brasil, gostaria de primeiro agradecer muito a Chile que nos recebe, CEPAL, a organização, aos companheiros da sociedade civil e todos de governo que estão conosco nesse momento. Primeiramente, queria fazer o convite a que todos possam estar em Porto Alegre, no 8º Fórum Social Mundial da População Idosa. Segundo, reforçar, já passamos ao Dr. Simone Sequin, que o Brasil vem trabalhando há 6 anos, estivemos em Ipacaraí, depois de Assunção, a possibilidade de realizarmos no Brasil a 3ª Conferência Mundial da ONU sobre Envelhecimento, já que o Brasil é o 5º país do mundo em número de pessoas já envelhecidas, pessoas idosas, né? E, finalmente, só como um informe, já que é 1 minuto só, no Brasil nós temos a possibilidade do pressuposto do imposto de renda das pessoas ser canalizado pequena parcela para os programas de envelhecimento. Já foi falado pela nossa representante oficial, mas só para ter uma ideia, são 9,6 bilhões de reais ou 1,8 bilhão de dólares foi o valor no último ano possível de ser aportado para esses programas. O governo do Brasil abre mão desses valores para que os municípios e os estados possam apresentar programas e receber esses valores. Eu agradeço a todos e vou ficar no meu 1 minuto e meio. Muito obrigado e feliz conferência. Vou estar aqui até o final. Muito obrigado. Dos convites da possibilidade de realização no Brasil da Conferência Mundial e da apresentação de um instrumento interessante como o que você colocou no orçamento, na possibilidade da tributária de gerar arrecadação. Se me permite mais 30 segundos, já passamos a coordenação do evento, que estivemos em Brasília o ano passado, na Câmara Federal, uma apresentação em que estavam ministros, sociedade civil, né, e que Porto Alegre se manifestou formalmente oferecendo a capital do estado, que é a cidade que iniciou o orçamento participativo, várias cidades do mundo têm hoje, o Fórum Social Mundial, né, e que acolheu também um exemplo da Copa do Mundo. Então, nós temos lá a estrutura da segurança pública militar, né, polícia, temos excelente segurança de saúde, né, e temos também, né, aeroportos, hotéis e condições físicas de acatar. Muito obrigado. Há uma decisão de governo que tem que ser tomada, é a ONU, e há uma possibilidade de outubro, talvez, vir a fazer. Lhe agradeço. Muito obrigado. Hay una allí y una al fondo, 2 al fondo. Tomamos estas y cerramos. Son 3 que vi. A ver, levanten la mano de nuevo. 1, 2, 3. Son las que vi, ¿correcto? Avanti. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, quisiera saludar a todos los integrantes de esta interesante convención y manifestar de que, si bien es cierto, todos los temas acá planteados son muy interesantes en términos generales, quisiera referirme a una situación puntual que a lo mejor aquí en esta convención no se ha tratado y que dice relación con aquellas personas de avanzada edad que se encuentran en diferentes países del cono latinoamericano y del Caribe, privadas de libertad. Esas personas generalmente reúnen una serie de condiciones de salud que no son acordes conforme a las
situaciones y condiciones que tienen los recintos penitenciarios. Por lo tanto, creo que es necesario en algún minuto, no sé si en esta convención o en la siguiente, tratar este tema, por cuanto estas personas definitivamente adolecen de una serie de situaciones de salud críticas, algunos con cáncer, otros mutilados, otros que tienen diferentes enfermedades cardíacas, etcétera, y que estos centros penitenciarios no tienen la asistencia de salud necesaria para poder atenderlo. Y bueno, esa es mi moción. Yo creo que a lo mejor en un futuro podrían tratarlo y fundamentalmente fijar también tal vez la edad de aquellos que se encuentran privados de libertad, tal vez en 65 años y de ahí en adelante, de tal manera que de alguna manera se pueda proponer la conmutación de las penas de estas personas, tal vez algunos recintos de salud o definitivamente a sus domicilios, por cuanto Muchas gracias. esa es la moción. Perfecto, Muchas gracias. Claro, el tema de la humanización de cárceles y de penas, siempre y cuando no refiera a delitos de lesa humanidad, debe ser considerado. Allí. Gracias, mi nombre es Teresa Orosa, de Cuba. Yo lo que quería era hacer un comentario de que en un panel como este, en el que se aborda dentro de sus epígrafes el acceso a la educación a lo largo de la vida, quisiera hacer un comentario de que precisamente la región de América Latina y el Caribe hoy se ha convertido en un paradigma de acceso a la educación, porque en todos nuestros países existen los programas universitarios con mayores, existen las universidades de tercera edad u otras alternativas. Acá en Chile, en Cuba, por ejemplo, todos los centros de educación superior llevan un programa de extensión dirigido a las personas mayores, que por demás es de carácter gratuito y ajustado a las necesidades crecientes de las nuevas generaciones. Entonces, creo que ya que está digamos, literalmente expresada esa dimensión, me parece que sería, como les digo, importante de ponderar, porque es un trabajo que va a seguir siendo perfeccionado. Todavía constituye un gran desafío, pero ya es una experiencia probada y lograda en la región de América Latina y el Caribe, hasta donde cada uno de nuestros países se ha podido ir empeñando. Ese es el comentario que yo quería hacer. Muchas gracias. No sé si hay alguien de la mesa que quiera comentar esto, pero sí, vamos allí a la última. Las presentaciones que hicieron las delegaciones efectivamente mostraron lo que tú señalabas. Hay experiencias educativas interesantes, hay experiencias para trabajar los temas de brecha digital interesantes, y yo creo que vale la pena pensar regionalmente cómo podemos aprender mutuamente y potenciarlo. Adelante. Sí, buenas tardes, Adriana de Uruguay. La pregunta tiene que ver, está claro que una agenda de derechos humanos tiene que ser una agenda integral y la malla de protección social tiene que cubrir distintas necesidades y demandas y protecciones de derechos. Ahora, ¿no hay una contradicción en la región al impulsar de manera tan enfática las políticas de cuidado, a la misma vez que hay una restricción en derechos ya adquiridos en los temas de seguridad social y pensiones? En muchos países de la región, a la misma vez que se presentan acciones en políticas de cuidado de manera rimbombante y como las nuevas acciones en materia de política pública, se generan enormes dificultades y enormes recortes en los derechos de seguridad social. ¿No hay una contradicción ahí? ¿Por qué ese desequilibrio? Sí, excelente la pregunta. No sé si alguien la quiere tomar. Yo lo único que puedo colocar como parámetro para pensar esto es que el proceso de envejecimiento nos obliga a recalibrar qué parte y en qué parte de la estructura social se colectivizan los riesgos a través de sistemas colectivos
de aseguramiento y qué parte se privatiza. Esto es, nuestro sistema de seguridad social efectivamente están en riesgo de sufrir recortes donde no deberían sufrirse. Pero nuestro sistema de seguridad social, y tú lo sabes porque estás en Uruguay, digo, como uruguaya, es un ejemplo, tienen cajas con privilegios y sistemas de subsidios extremos que no son sostenibles. Entonces, invertir en cuidados, colectivizar un sistema de pensiones con niveles de cobertura, suficiencia y sostenibilidad adecuados, y que la sábana fiscal no nos quede muy chica para poder invertir en infancia y en emancipación de la mujer, porque son los que van a sostener eventualmente fiscalmente los sistemas de cuidados del futuro y los sistemas de pensiones del futuro, es un proceso complejo. Es complejo. En muchos casos estamos frente simplemente a abordajes que quieren restringir derechos. En otros casos estamos frente a esa recalibración de qué colectivizamos y qué no colectivizamos. Yo creo que hay que pensar las dos cosas, pero no sé si alguien quiere agregar algo. No, sí, yo creo que es interesante la pregunta y el reto que tenemos como países, pero hay tres cosas que quiero desde el punto de vista filo profesional, por favor. Es que una de las grandes debilidades que tenemos es que no tenemos un Big Data tan seria, profunda, porque si tuviéramos una base de datos tan perfecta por cada individuo, digamos por edad, su condición, y toda la información de hoja clínica, condición económica, familiar, el antes y el después, realmente tendríamos muy bien la claridad de quién está probablemente hasta duplicando beneficios. En segundo lugar, creo que la evidencia tiene que llevarnos a identificar las brechas. Si identificamos bien las brechas y qué brecha falta cubrir por territorio, por persona, por grupo y hasta su vínculo familiar, creo que eso nos va a permitir evitar estas situaciones que muy bien señala. Pero lo tercero y fundamental es cómo generamos los recursos para cubrir tanta demanda de beneficios, porque realmente cada vez el reto que tiene como los países europeos es que si la población envejece, ¿quién son los contribuyentes futuros para sostener todo este sistema? Entonces, ahí creo que tenemos un gran reto que discernir, pero con buen análisis de data podemos orientar mejor los recursos. Correcto. Bueno, agradecemos muchísimo. Cierro simplemente señalando que una de las preguntas que surge de esta mesa en la discusión sobre pensiones es, recordemos que los sistemas de jubilaciones y pensiones siempre han tenido dos funciones, no una, dos. Una es la de evitar la pobreza en la situación de vejez o de adulto mayor. La otra es suavizar la curva de consumo, lo que se traduce en maximizar la tasa de reemplazo. Son dos funciones diferentes. En la sociedad más desigual del mundo, que es nuestra región, nos tenemos que hacer la pregunta de si es razonable subsidiar desde el Estado las tasas de reemplazo de los sectores altos en la longevidad. Esa es una pregunta que yo dejo colocada. Muchas gracias.